como los otros. Justo. Jorge. Dani, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Bueno, realmente ya a partir de rinoplastia, blefaroplastia, ya hablamos ya específicamente de lo que es cirugía plástica, cirugía estética, es lo que normalmente ya entendían, ustedes conocían. Me parece que todo lo anterior que hemos visto no lo consideran como que era de cirugía plástica, sino lo consideran de cualquier otra especialidad o hasta de dermatología. Bueno, ahora sí estamos entrando en el tema cirugía plástica propiamente dicho. Ya, entonces comenzamos con la rinoplastia, nuestro rapidito. Bueno, en la miología ya hemos visto, cuando hemos visto la fisura labial, hemos visto que la nariz también se forma de dos partes y que van juntándose y van formando las estructuras, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la quinta semana que vemos aquí, estas son hendiduras labiales que todavía no se juntan. Entonces, cuando estas dos no se juntan, no se terminan por juntar, se forma la famosa fisura fisura labial. ¿Sí? ¿Ven acá? Fisura labial, ¿no? Entonces, eso es como vamos viendo. Vemos la nariz en la parte de fosas nasales. Encontramos que esta es la membrana muconasal. Acá ya se forma el paladar. Y acá que tenemos, ¿qué hueso es? Acá tenemos un hueso Böhmer. ¿Verdad? Que cuando hagamos rinoplastia, solo que ya lograron ver alguna rinoplastia conmigo, ya les he explicado más o menos cómo es todo el tipo. Muy importante, las partes. Hay diferentes formas, ¿no? Acá está, esta es la raíz de la nariz, este es el puente de la nariz, o ángulo dorso, o frontonasal también, ¿no? O otros el dorso nasal, alares, apex y el filtro. Esa es la parte más. Ya un poquito más directa tenemos estas. Estas son las estructuras que tenemos que entender bien para poder hacer una adecuada rinoplastia. Entendemos que este es el hueso, son los huesos propios de la nariz. Si se dan cuenta, se insertan en la parte lateral acá, ¿no? Estos cartílagos o alares y en la parte central el cartílago septal, ¿correcto? Y los alares. ¿Ya? Acá este septal cartílago no lo entiendo muy bien porque todo el alar es este. Y cuando ya hemos visto más adelante, parte lateral, parte medial, parte media, parte medial o los domos. ¿Ya? Y este es el famoso hueso Böhmer. Este es el hueso Böhmer que nosotros lo vemos en la fisura labial bilateral. Cuando está abierto, en la fisura palatina, está abierto, vemos un pedazo de paladar y en el medio un hueso o una mucosa, que es este hueso Böhmer que se ve de abajo hacia arriba. Ya, empezamos con los cartílagos alares. Bueno, simplemente recordar que el cartílago alar es el que da la forma generalmente a la punta de la nariz. ¿Ya? Forma la punta y las alares. Si nosotros, miren mi nariz por favor, que es chiquita. ¿Qué sirvió? Ya bueno, entonces, ven mis alares bastante amplios, ¿sí o no? Pero si yo estiro mis alares o estiro mi punta nasal, ven que los alares cambian de forma. Y ahora ya no se ven tan anchos, se ven más delgados. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, mis alares ahora, ven mi punta ligeramente caída. Pero si yo levanto los alares más, aquí hago la diferencia. En la parte central de la crura lateral, levanto, ¿qué va a aparecer? Más caída la punta. A pesar que vemos de perfil, y se levantó teóricamente, pero se levantó la parte columnela. Pero los alares también se levantó más. Entonces, la diferencia entre alares y columnela hace que la punta se pueda ver caída cuando miramos de frente. Pero cuando miramos de costado, no. Porque quien predomina de costado es la columnela. Entonces, he levantado la columnela, claro. Mi nariz se ve caída, no se ve caída. Pero así, sí se ve caída. Entonces esas son las cuestiones ópticas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una rinoplastia, cuando diagnostiquemos defectos y cuando decidamos qué vamos a hacer. Y eso es lo que critico bastante con los otorrinos o algunos otros cirujanos plásticos que piensan que con levantar solo la columnela van a conseguir una nariz levantada. Y es falso.
tenemos que lograr un equilibrio entre la columnela, ¿no? ¿Ya? Tenemos que empezar a lograr un equilibrio entre la columnela y las alas nasales. Mientras más diferencia, más caída se ve la punta. Mientras menos diferencia, menos caída se ve la punta. A pesar de poder tener la columnera bien levantada. ¿Me entienden? Entonces, hay que conseguir ese equilibrio. Por eso algunos de ustedes, cuando veo en consulta, yo les digo, yo no voy a levantarles la punta, lo que voy a hacer es equilibrar la punta nasal, para que se vea derecha y no se vea el famoso chanchito que todo el mundo le tiene pánico y terror. ¿Correcto? Entonces, vemos acá las partes de la columnela. Siempre, si se dan cuenta, este es el borde inferior del cartílago, parte lateral, ¿sí o no? Borde inferior, borde superior. Y esta es la zona de la columnela. Si lo vemos así, vemos que la diferencia es bastante amplia, pero siempre acá hay una cantidad de tejido blando que lo equilibra un poco mejor. Si lo vemos de frente, igual, ¿no? Basta más baja la zona columnela que la zona alar. ¿Ya? Esta es la mejor forma. ¿Por qué? Porque lastimosamente, ¿qué es lo que sucede acá? Lastimosamente, cuando hacen unas rinoplastías muy agresivas, muchos cortan aquí. Sacan este segmento, ¿por qué? Porque tienen la idea que con cortar ese segmento, la punta va a retroceder y se va a hacer más chica. Pero el problema es que no se dan cuenta que debilitan esto y esto se hace más ancho. ¿Ya? Entonces, lo ideal es reforzar las estructuras de la nariz o de la columnera para mejorar la forma de la punta. Pero si empezamos a sacar demasiado, en vez de darle un beneficio, le hacemos un perjuicio. Bueno, entonces como decía, ¿no? Crura medial, crura lateral y esta es crura media, que le dirían crura media, no crura medial. Pero yo siempre, en mis conceptos, lo he conocido crura lateral, crura medial y domo. Y los domos son los que, si se dan cuenta acá, son los que me dan el grosor de la punta. Si yo, este grosor, si pongo un punto acá y esto lo adelgazo y lo hago un poco más de este tamaño, adelgazado, ¿qué va a pasar con la punta? También se va a hacer adelgazada. Pero también tomar en cuenta que ley de física es la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo muevo esto y esto lo adelgazo, ¿qué va a pasar? No que va a desaparecer, va a quedar. Si yo adelgazo esto se va a alargar un poquito. ¿Ya? También es una forma de alargar un poquito. Si yo adelgazo esto, todo esto se va un poco hacia adelante. Entonces hay que tomar en cuenta esas leyes. Bueno, entonces ya tenemos las válvulas son muy importantes, especialmente esta válvula. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hacen rinoplastías muy salvajes, que reducen una nariz mía y la tratan de dejar como una nariz de majo mantilla, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que al sacar tantos segmentos van a sacar esta parte de la válvula. Y al sacar esta parte de la válvula van a afectar la respiración. Entonces ahí tenemos un gran problema. Ustedes respiren profundo. Pero miren cómo se colapsa, trata de colapsar este nivel. Yo hago, se hunde un poquito. Entonces la válvula impide que se colapse. Hay una ley que, si no me recuerdo, ley de Laplace en física, que cuando hay un flujo muy fuerte, muy rápido a través de un conducto, se tiene a crear una fuerza de compresión y se colapsa. Entonces la válvula hace que no se colapse, lo mantiene en su sitio. Cuando esas personas hacen reducciones muy radicales, poco agradables, ¿te encuentras? Respiran profundo, quieren respirar profundo, ¿eh? Entonces acá ratito hablan y respiran bastante por la boca, ya no mucho por la nariz cuando están hablando. Porque su capacidad de respirar rápido se ha bloqueado. O van a escuchar ese cuando están respirando. Ya está muy bonita la nariz, pero no respiran nada. ¿Correcto? Esta es la válvula. Esta es la válvula externa, generalmente dada por las fibras de la ala nasal. ¿Correcto? Listo. Los músculos ya tienen que saber. Hay músculos intrínsecos, músculos extrínsecos. ¿Sí? ¿Ya? Este músculo mirtiforme fue un tiempo toda una revolución en la cirugía plástica, porque el doctor Pitangui
cortó ese músculo y logró que la nariz y la punta se levantara un poquito. Pero lo promocionó como que con eso ya no es necesario hacer cirugía de punta, porque con eso la punta se levantaba. Unos cuantos años duró esa famosa teoría hasta que se dieron cuenta que no era totalmente verdadera. ¿Ya? Pero este es el músculo que también es multiforme o el depresor de la punta de la nariz. ¿Ya? En anatomía, bueno, acá vemos muy bien esto. Cartílago alar, el otro cartílago alar, y este es el ligamento interdomal, también conocido como el ligamento epitangui. ¿Ya? Que es lo que generalmente, lo que han logrado ver alguna cirugía mía de punta de nariz, yo lo que hago es adelgazar esto con unos puntos, adelgazo esto con unos puntos, y con eso consigo que la punta se vea más afinada. Y le pongo una suprapunta y con eso consigo un realce de la finura de la punta, ¿no? Esto tenemos ligamento interdomal, ligamentos intercrural, ¿no? Acá, en esta parte superior. Listo. En la irrigación, la nariz es una de las zonas muy bien irrigadas, ¿no? Tenemos de la arteria facial salen dos arterias, una que es la labial superior, que se junta con la labial superior del otro lado, y me forman el arco. Hay un arco orbicular de los labios. ¿Ya? Esta labial superior, de la arteria facial puede salir una labial superior, labial inferior, o de un tronco común puede salir una labial superior, una labial inferior. Hay varias variaciones anatómicas. Tomar en cuenta que esta labial inferior, que surge una arteria a este nivel, o sea, son dos arterias, como ven acá, dos arterias, esas arterias son las arterias columnalares. Bueno, de aquí sigue otra, sale una subnasal que va a ligar esta parte, y ahí continúa la arteria angular, que es la arteria terminal, ¿no? Esta arteria angular sigue y se conecta generalmente con ramas de la arteria infraorbitaria y con ramas de la arteria supratronclear. Y en la parte superior acá, esta dorsal viene de aquí y se conecta también con la supratronclear y con las ramas de la infraorbitaria. Entonces es toda una gran red vascular. Por eso es bien difícil que se necrose la nariz. Pero ¿cuál es el gran problema? Cuando nosotros invadimos el espacio donde están estas arterias, es cuando podemos destruir todo. Por eso, cuando lo que han logrado ver alguna rinoplastía, yo cuando hago la liberación, me pego al cartílago. Primero, me pego al cartílago, ¿por qué? Porque en esa pequeña delgadez que hay de toda la zona nasal, por ahí pasan estas estructuras. Si yo me salgo del plano supracartilaginoso o superióstico, que ya es en hueso, si me salgo de ese plano e invado la zona de tejido blando, donde pasan todas estas estructuras vasculares, puedo destruir algún vaso y sí puedo desencadenar necrosis. ¿Ya? Como vienen varios especialistas o pseudoespecialistas, vienen a operar acá y se van, me llegan varias veces pacientes con necrosis de zonas bastante terribles, que realmente no hay forma de repararlas, ¿sabes? De decir ya vamos a hacerle destaparle la arteria, no hay forma. Hay que hacerle injertos, jorgajos y muchas cosas más. Y lo que prefiere el paciente es, se van a otro sitio porque los costos son bastante elevados. Bueno, entonces, por eso es tanta importancia que yo le doy a una buena disección y una adecuada disección de la nariz, para evitar daños. ¿No? La inervación, se dan cuenta de lo que han visto en las cirugías, le pongo un punto acá, el infraorbitario, que sale por qué agujero. ¿Cómo se llama el agujero por donde sale el nervio infraorbitario? Lógica, ¿cómo se debería llamar? Agujero infraorbitario. ¿No? ¿Ya? Entonces tenemos las arterias infratroncleares, las supratroncleares, infratroncleares, estas arterias. Entonces yo generalmente infiltro esto para que toda esta zona se anestesie, ¿no? Y pueda manejarlo bien. Acá también una muy buena forma como lo enfocan, ¿no? Idealmente, si queremos hacerlo, pues este es el principal brazo, pero podemos hacer acá, a nivel cantal, y a nivel dorsal otro poquito, y con eso anestesiamos toda la nariz. Bueno. La evaluación preoperatoria, todo. Acá me está hablando todo, ¿no? Tenemos que ver
el tamaño de la nariz, la forma de la nariz, simetría de la nariz, porque el 99% de las personas tenemos la nariz asimétrica. ¿Ya? Una ala nasal diferente a la otra, el torso un poquito más dobladito que el otro, el morrito que debería verse así se ve un poquito más por acá, que se ve menos por acá, es normalmente asimétrico. Y eso es algo que tenemos que explicarlo. Y algo muy importante que tienes que entender es que normalmente la nariz sigue el eje de interciliar y bermellón. Se traza una línea, tiene que ser perpendicular. Y la punta de la nariz tiene que traspasar a nivel de esa línea. Pero en algunas ocasiones, lastimosamente no podría dar un porcentaje, pero en muchas ocasiones tenemos que el paciente tiene la línea interciliar a 5 milímetros de desviación de la vertical de la línea o del punto del bermellón. Entonces su línea no es recta, es doblada. ¿Correcto? Entonces la nariz puede tener dos tendencias. Uno, sigue la línea recta o sigue la línea bermellón con interciliar. Pero ¿cuál es el gran problema ahora? Que si la nariz sigue el lado vertical, ¿qué va a pasar? Se va a ver torcida. ¿Por qué? Porque esto está así. Peor aún ahora, si decidimos, que la nariz siga la línea bermellón con interciliar, también se va a ver doblada, porque lo ven de frente y no está así, sino se ve así. Entonces, magnánimo problema, porque si viene un paciente con ese detalle, tengo que informarle bien que su nariz nunca se va a ver derecha. Porque o sigue esta línea, que va en contra de su línea natural, entonces se ve chueca. O sigue su línea natural, que va en contra de la línea perpendicular, se ve chueca. Tratamos de corregir un poco, a veces nos sale tan bien que casi es imperceptible, pero es muy importante también evaluar ese pequeño detalle, porque el paciente, si no, se va a quejar siempre de que está chueca, está chueca, está chueca, está chueca, está chueca y está chueca. ¿Ya? Y lo que está chueco es su cara, no es la nariz. Ese es el pequeño problema. ¿Ya? Si ustedes se ven entre ustedes, van a verse un ojo más grande que el otro, una ceja más levantada que el otro, un segmento del labio un poco más delgado que el otro, una oreja más baja que la otra. Siempre hay una imperfección, una zona de la mandíbula un poco más hipertrofiada, la otra zona menos, un pómulo un poco más prominente, el otro pómulo menos prominente. ¿Ya? Somos imperfectos, lastimosamente, y eso es algo que tenemos que informarle también al paciente, porque si no, el paciente se crea una expectativa totalmente falsa. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, bueno, la evaluación preoperatoria, estos son ángulos referenciales, ¿ya? Y lastimosamente, ¿qué es lo que sucede? Son ángulos que se toman o que se están tomando de acuerdo a mediciones europeas. De acá a un peruano, cholo, indio, lobo, pecho plateado, lomo negro, así, alfa, realmente nunca vas a encontrar una nariz con este ángulo. Yo cuando veo una nariz con este ángulo, uno, o se ha operado, o dos, son de los pocos, son de los raros. Pero no raros porque me raritos, sino de los raros porque son muy escasos. Normalmente nuestra angulación de nariz es de 90 para abajo, no de 90 para arriba. ¿Ya? Entonces, estas son datos lastimosamente europeos. Entonces, tomarlos en cuenta, pero no son determinantes. ¿Correcto? En algunos cursos de rinoplastías que dan, sí ponen sus angulómetros, tratan de sacar muchas cosas, pero yo los veo y digo tantas cosas y a la vista se ve mal. Entonces, tiene bastante de criterio personal, cuánto van a ser los cambios, o cómo van a ser los cambios. Porque es muy diferente a una persona, si le dejo un ángulo así, se ve bien, si lo levanto demasiado, se ve mucho. Pero no es solo cuestión de ángulo, sino que hay equilibrio de alas nasales, equilibrio de columela. Y es algo que no me hablan acá. Pero es que en los libros no te hablan de equilibrios. Te hablan de cómo hacer esto, el ángulo aquí, el ángulo acá, el ángulo todo eso. Pero no te hablan del equilibrio que debe haber entre columela con alas nasales. ¿Ya? Bueno, comenzamos con los tipos de incisiones. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta acá, anatomía, hay tres incisiones. Hay una incisión que va por este borde inferior del ala nasal,
otra incisión que va por el borde superior de la nasal y otra incisión que cruza los dos. Y hay otra incisión que corta abajo y corta arriba. ¿Ya? Más o menos para que se acuerden. Entonces, tenemos que si la incisión va por el borde inferior, que se va por el borde inferior, le han denominado la infracartilaginosa, porque está por debajo o en la línea inferior del cartílago alar, o también conocida como marginal. ¿Correcto? Y este cartílago, esta es la incisión marginal. La incisión intercartilaginosa, está en el borde superior del cartílago alar, porque está justo entre el cartílago alar y el cartílago lateral. Entonces cortan ahí, es intercartilaginosa, entre los dos cartilaginosas. Y la transcartilaginosa es la que viene de acá para acá. ¿Correcto? Y también mencionaré que una autodelivery, que lo vamos a ver ahorita y voy a explicar por qué. Pero ya me entendido más o menos cuál es la infracartilaginosa marginal. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y se va por acá, al borde inferior del ala nasal. ¿Correcto? La intercartilaginosa, infracartilaginosa a marginal y una que va así, que es la transcartilaginosa. ¿Correcto? Infracartilaginosa marginal, ya lo estamos viendo. Y la otra era la intracartilaginosa. Intercartilaginosa. Bueno, acá tenemos la intracartilaginosa, ¿no? Que va a través del cartílago, que no es tanto así, sino va aquí. Esa es la angulación, ¿no? ¿Ya? Y bueno, acá habla de la incisión transfixiante. La hacen aquí porque va de lado a lado, aquí. Corta acá, va del lado izquierdo al lado derecho y generalmente es para tratar la zona del cartílago alar. ¿Ya? Tenemos la incisión transfixiante, que es esta incisión, ¿no? Esta intercartilaginosa que es acá y viene acá. Es más usada por otorrinos estas incisiones, ¿no? Ahora, te faltó decir que lo primero que tocabas eran abordajes cerrados y esos abordajes abiertos. ¿Ya? Abordajes cerrados son estos. ¿Ya? ¿Por qué se le dice cerrados? Porque no cortan la columnela. ¿Correcto? Los abiertos sí cortan columnela. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la principal desventaja de la columna del abierto? La cicatriz. ¿Ya? La cicatriz. La cicatriz es muy fastidiosa. ¿Ya? ¿Y cuál es la ventaja? Es que te permite ver mejor todo. Pero a veces, con simplemente, y han visto, cuando hacemos la incisión, podemos ver todo igual que una abierta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, tenemos la abierta. Hacen como un marginal. Realmente es todo un marginal, incisión transcolumnar infracartilaginoso, o sea, toda una marginal, y cuando llegas acá le cortas. ¿Ven? Acá le cortan y empiezan a levantar todo el cartílago. ¿Ven? Cartílago, y van despejando y abriendo todo el cartílago. Entonces, ¿esto qué me permite ver? Me permite ver también la zona columnelar, la zona que diga septum, ¿no? Y me permite hacer correcciones del septum si es que es necesario. ¿Ya? A diferencia de las otras, que no podemos hacer, es otra desventaja. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tengo de ahora acá recién me hablaste de los abordajes cerrados, ¿no? Intercartilaginoso, transcartilaginoso y el delivery. ¿Cuál es el delivery? El delivery es que me hace un abordaje intercartilaginoso e infracartilaginoso. Entonces puedo jalar el cartílago, entonces me jalo todo el cartílago, ¿ven? Me jalo todito el cartílago. Pero los que han estado en una cirugía de nariz han visto que hago casi lo mismo sin necesidad de hacer otro corte más adicional. ¿Ya? Simplemente vemos los cartílagos, lo vemos cómo salir. Cuando jalo por el costado para hacer el tratamiento de la punta, se presenta todo. ¿Correcto? Actualmente ya no se usa mucho esta delivery, salvo por los otorrinos. Los otorrinos, ¿cómo les gusta estas cosas? Pero bueno, entonces acá cambiamos esta nariz por esta nariz, ¿no? Entonces, ¿qué modificamos? Modificamos el dorso. Pero cuando modificamos el dorso, ¿qué va a pasar con el dorso? Se aplana y se va a ver feo, porque se ve ancha la nariz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fracturar acá los huesitos.
y cerramos esa diferencia y hacemos que la nariz se adelgace. Entonces, bajamos el morro, adelgazamos la nariz. Cuando nos vamos a la punta, modificamos los alares, pero los alares no necesitamos modificarlos cortándolos, los modificamos ampliando la punta de la nariz. ¿Correcto? Y finalmente, afinamiento de la punta nasal, que hago los puntitos de afinamiento del dorso. Y con eso consigo las 4 modificaciones básicas que generan de la rinoplastia. ¿Correcto? Entonces, acá ven cómo entran, con cualquiera de las incisiones, entran y liberan todito. Se libera todito la piel y músculos del hueso, cartílagos y de los alares. Entonces, después de eso, podemos utilizar 2 cosas, ¿no? Acá lo hacen con un escoplo o un cincel, digamos, un osteótomo, para sacar toda esta línea. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace con el bisturí? Acá no está muy bien indicado, pero lo que hace el bisturí es este corte primero. El corte sobre el cartílago, sobre el dorso. Y después de hacer el corte sobre el dorso, recién entra el escoplo y corta el hueso. ¿Ya? Y ya utiliza la raspa para que los bordes óseos sean más lisos. Si ustedes han visto cómo hago rinoplastia, no uso el escoplo, porque lastimosamente, ¿qué ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido? Principalmente, ¿no? Que en vez que me siga esta línea, se me va un poco más abajo. Entonces, me causa todo un gran problema para la nariz. Entonces yo prefiero raspar hasta que sentir que he llegado al punto que necesito. ¿Ya? Pero son características de cada uno, ¿no? De cada cirujano. Y después, como hemos bajado esto nos queda ancho y tenemos que fracturar a este nivel y a este nivel, que es también con un cincel, ¿no? Un cincel que va rompiendo aquí, va rompiendo acá, y en esta partecita es la parte más complicada, porque hay muchos cirujanos plásticos y otorrinos que rompen hasta acá, pero les queda aquí todavía el huesito medio íntegro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de un tiempo hace que la nariz quedó así, después de un tiempo empieza a hacer esto. Se abre de nuevo esto. Y empieza a sentirse el hueco acá. Y dicen, me han operado mal. No, lastimosamente no es que le han operado mal, sino no le han hecho una fractura completa de los huesos propios. Entonces, ante una fractura incompleta, jala todo a su sitio original. ¿Ya? Entonces, por eso estamos hablando paramediana, mediana y lateral. La paramediana es esta, aquí. La lateral es esta. Y ustedes me han visto, lo que me han visto hacer rino, que con un cincelito acá, golpeo y adelgazo esto. Y me aseguro que esté bien fracturado. Y hacen la mediana muchas veces, para acá, osteotomía mediana, cuando no se han podido romper bien los huesos, entonces cortan así, para poder después juntarlos. ¿Ya? Después modificaciones con un acero transcartilaginoso. No voy a hablar mucho de esto porque realmente no hago, pero acá señala la punta. ¿Para qué señala la punta? Porque no la van a poder ver. No ven los cartílagos la punta. Adivinan cómo podría ser, pero no lo ven. Y si no lo ven, hay alto riesgo de que salga mal. Y eso es lo que no me gusta de la transcartilaginosa. Y acá tienen que utilizar estos aparatitos para poder señalizar dónde está el domo, dónde está la punta. Esto lo cortan sin ver, porque ven esto, pero no ven el borde superior y no están seguros cuánto han sacado totalmente. Entonces, eso es lo que sucede con la transcartilaginosa. Por eso es que no me gusta la transcartilaginosa, ¿no? Entonces, métodos de modificar la punta nasal, montones. Acá ven, ya separan, este es un autodelivery generalmente, o lo que hacen es con una incisión que se llama la marginal, me meto por acá en el huequito de aquí y separo la mucosa del domo, del cartílago, y obtengo esto. Entonces ya cuando tenemos esto, ya podemos hacer 1000 cosas. Podemos hacer esta modificación, cortar acá, que personalmente no me gusta. Simplemente lo que hago es modificar la forma del dorso, pongo un punto acá, y lo aprieto, y ya con eso adelgazado y alargado. Y el otro, y después lo junto. Pero cortar demasiado los alares, ¿qué pasa? Que si al paciente no le gusta, se pegó todo. ¿Por qué? Porque la cirugía secundaria va a ser un terrible chapo. En cambio, cuando eres mínimamente invasivo, o haces menos daños, que lo que va a pasar, si al paciente no le gusta, ya le podemos hacer esto, y los cambios son más rápidos. ¿Me entienden, no? Entonces, este es el punto. Miren, por ejemplo acá,
Y como menciono, ¿no? Varias formas, ¿no? Acá cortan, lo que está rojito así cortado, es cortan para que se mejore, ¿no? O acá sin cortarlo, necesariamente. Yo generalmente hago como si fuera este punto, ¿no? Es como un colchonero a nivel de la punta que le hago aplicatura de dedos. Y con eso adelgazo. De lo que está así, ancha, con la aplicatura lo adelgazo. ¿Correcto? Y en muchas ocasiones le pongo un poquito de más puntita acá para que se haga más afinado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, esto no me gusta que haga. Cortar acá. Cortar la parte distal acá, porque me hace más ancha la nariz y no me gusta. Pero es cuestión de cada cirujano. ¿Ya? Bueno, este es con acceso inferior ampliado. ¿Ya? Las complicaciones siempre va a ser la hemorragia, infección y fístula arteriovenosa nunca he visto, gracias a Dios. Epífora, ¿por qué podría producirse una epífora o una rinoplastia? ¿Por qué lesionaste el doctor? Ha lesionado el aparato nasolacrimal. O sea, han sido un poquito salvajes. Y me ha pasado también, no digo que ese es de buenos, a todos nos ha pasado. Me ha pasado que me pegaba rino cuando decolaba, liberaba esto, plum, me metía hasta acá. Así el huesito, sana. Ya puede haber estas deformidades, por ejemplo, estos hundimientos, cuando hay infecciones. Entonces se tiene toda una cirugía para poder hacer esto. Aunque no estoy seguro si este paciente es igual que este paciente porque no le veo esta cicatriz. O sí está, ¿no? Pero tapado, pero. Ya, pero miren cómo corregimos, ¿no? Y en algunos chicos que han visto fotos, han visto alguna foto de una nariz media rara que ya se ha reconstruido bien, ¿no? Este es un hematoma que se está infectando. Mucho cuidado, porque puede producir necrosis de toda la nariz. Ya en la nariz, un hematoma o una infección, pucha cara, nos puede deformar terriblemente. Lesión intracraneal, ya cuando se han pasado más del conducto nasolacrimal, se han metido estos fístulas, como se llaman fístulas, de líquido cefalorraquídeo. Pero ¿cuál es la más común? Las tres más comunes. ¿Cuáles son? Hemorragias, infección y edema prolongado. He tenido pacientes que los he tenido año y medio con edema. Y en tratamiento con infiltraciones. Y logra bajar, sí, pero tenemos que tener al paciente muy tranquilo. Tenemos que darle bastante paciencia al paciente. Porque si ustedes operan la nariz es porque la quieren reducir ya en un mes o 2 meses, no en 2 años. Pero lastimosamente son los pacientes que tratamos, no son enfermedades. Entonces hay pacientes que me hacen cada cosa y yo tengo que estar con ellos hasta que termine bien. Que gracias a Dios no he tenido mayores problemas, pero he tenido pacientes año y medio con tratamiento continuo. ¿Ya? Buenas noches. Listo, entonces esa es una forma rápida de ver la rinoplastia. En blefaroplastia, el detalle es que es un mundo. Y hoy día los alumnos que han pasado prácticas han visto qué tan complejo puede ser una cirugía. Bonita, sí, pero qué tan complejo puede ser una forma de cirugía. Y para ese tipo de lesión que ha tenido en el párpado, podríamos hacer 4 tipos distintos de cirugías. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que el párpado es todo un mundo. Pero bueno, tratamos de resumirla acá lo mejor posible y lo más dable, ¿no? Entonces, bueno, las generalidades, qué es lo que hace, partes la comisura lateral medial, la carúncula lacrimal, donde se acumula el párpado superior, párpado inferior, ¿correcto? Ya son características que todos conocemos. Esas también son características generalmente más europeas que de otros países, porque los asiáticos jamás van a tener una apertura tan grande, ¿no? ¿Ya? Y los andinos tenemos una apertura acá, esto lateral, más grande. Pero bueno, por lo menos son referenciales. ¿Ya? Las estructuras, hay que acordarse de párpado superior que tenemos un cartílago tarso, acá marca el tarso, pero lo consideran como una capa fibrosa, la inferior. Ya no se considera como un cartílago, sino se considera como una capa fibrosa. Y en la parte superior sí, todavía es un cartílago tarso.
Y nunca se olviden de este septum orbitario, porque este septum orbitario es el que me separa esta grasa adiposidad infraorbitaria, que es la que le da la bolsita de los ojos. Entonces tenemos que pasar ese septum infraorbitario para alcanzar la bolsita y sacarla. Si no rompemos, nos podemos equivocar y nos vamos a adiposidad subcutánea o nos metemos al soft, que es mucho más peligroso si no lo conocemos. ¿Ya? Este soft, este es suborbital, no sé qué, fat, ¿no? Una grasa suborbital de la zona malar. ¿Correcto? Entonces, esto es para explicar también, hay dos técnicas que se utilizan para el párpado inferior. Uno que es la transcutánea, que se hace un corte acá, se libera toda la piel, el músculo, y se llega a esta capa. Se rompe el septum orbitario y se saca la grasa para que las bolsas grasas bajen. La otra técnica es la técnica transconjuntival, que ya no entramos por aquí. Si no, ven acá cómo viene la conjuntiva y cómo se hace un saco lacrimal acá, saco conjuntival. Entonces, cuando hacemos así, se forma la bolita, o sea, cuando bajamos esto, y accedemos a este punto. Y a través de esto, llegamos directamente a la grasa. Cuando hacemos esta técnica transconjuntival, cuando el paciente es relativamente joven, pero tiene sus ojerotas, pero sus ojeras de grasa. Es muy importante diferenciar las ojeras de grasa que las ojeras de disminución o reabsorción grasa a nivel de reborde orbitario. ¿Cómo diferenciamos estos dos? Uno, lo vemos de perfil. Si vemos que su bolsa grasa supera el límite de su línea de pestañas, si supera, sí es bolsa grasa. Pero si vemos que no supera, y más bien esto lo vemos aquí hundido, no es bolsa grasa, es hundimiento o reabsorción de grasa periorbitaria. Porque el tratamiento es totalmente diferente. Si observamos bolsa grasa, ¿qué hacemos? Blefaroplastia. Pero si observamos este surco muy marcado, sin tener bolsa grasa, se hace relleno, para que equilibre todo. Puede ser con ácido hialurónico, puede ser con su propia grasa. Entonces, de acuerdo al buen diagnóstico, podemos hacer un buen tratamiento. ¿Correcto? Ya justo esta foto está perfecta para poder haber podido explicar todas esas partecitas que son muy importantes. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces no se olviden de las capas del músculo, ¿no? Músculo orbicular. Listo. Entonces, piel de los párpados, ¿se acuerdan cuál es la piel más delgada? Párpados, ¿sí? El glande, ¿no? El glande. Piel más gruesa. Palmas, espalda. Manos, pies y espalda, ¿no? O planta de pie, ¿no? ¿Ya? ¿Ven cómo son los rasgos? Son totalmente diferentes de un rasgo caucásico y un rasgo asiático, ¿no? Se le denomina, ¿esto cómo se le denomina? Que no hay esta entrada, se llama el epicanto, que es característico de razas mongólicos o asiáticas o de trisomía ¿de qué par? ¿De qué par? ¿Trisomía de qué par? 23 pares, los 23 pares. 21. ¿Por qué no hablan un poquito más alto? Por teléfono, ¡ah, ya por esa! ¿No? ¿Ya? Este es el famoso epicanto, ¿no? Y bueno, ya en la siguiente diapositiva explica por qué la diferencia entre un ojo que tiene doble párpado. Acá, esto es lo que yo hablo, ¿no? Doble párpado, ¿no? Cuando ya el paciente está envejeciendo y hay una caída del párpado superior, o sea, el hemipárpado superior, ya se forma un solo párpado. Y es el ojo, que es así, ¿no? Un solo párpado así. Entonces, el motivo de la blefaroplastia es crearle un doble párpado. En cambio, ellos por la inserción de los ligamentos, es que se forma un unipárpado. Ven acá, acá se inserta mucho más bajo y acá se inserta mucho más alto. Por eso esto me da, cuando se eleva esto, se forma un doble párpado, pero acá, cuando se eleva, no forma un doble párpado, un solo párpado. ¿Cuál es la cirugía que podemos hacer para formar el doble párpado? Es hacer una incisión a este nivel, hacemos una incisión, solo un corte, cauterizamos, ponemos un punto para cerrar este espacito y formamos el doble párpado de las razas asiáticas. ¿Ya? O el término es occidentalización del párpado asiático, ¿no? Bueno, las glándulas, tenemos las glándulas de Meibomian, las glándulas de Moll y las glándulas de Zeiss, ¿no?
¿Quién produce el chalazium? Las glándulas de Meibomian, ¿no? Y las glándulas de Glanmol o de ese son las que producen el orzuelo, ¿no? Hay orzuelo y chalazium. El orzuelo es hacia adelante, el chalazium es más interno. ¿Correcto? Listo. Bueno, glándulas del párpado, los músculos. Tenemos una zona pretarsal. Ya saben por qué le dicen esta zona pretarsal, ¿no? Porque está delante del tarsus y tarso arriba y abajo, ¿no? Después tenemos la zona de orbicular, porque está por encima del ojo, ¿ya? Y la porción muscular o la porción cantal, que es la parte periférica, ¿sí? Esta porción orbicular, porción músculos, músculos auriculares, músculos pretarsal y los músculos preceptales, ¿correcto? Listo. Ya, volvemos a repetir los músculos tarsal, preceptal y orbitario, ¿no? Ya, seguimos con esto, los tabiques, las tres bolsas, arriba hay dos bolsas y abajo tres bolsas. ¿Por qué arriba solo dos bolsas? Porque donde debería haber otra bolsa grasa está la glándula lacrimal. ¿Ya? Entonces acá vemos un ojito bastante bonito, ¿no? Esta es la aponeursis del elevador de los párpados, esta es la cápsula palpebral, entramos acá y llegamos a la grasa, entramos acá y llegamos al cartílago, a la grasa, al cartílago tarso, acá, ¿no? Listo, bueno, eso es lo diferente. Acuérdense bastante de este músculo de Müller, porque el músculo de Müller, ¿qué es? Un músculo accesorio del elevador del párpado, ¿correcto? Es el accesorio, pero nos puede ayudar en muchas cosas. ¿Ya? Las diferentes estructuras. Los tendones catales muy interesantes todo esto, porque acá hablamos de que sea el tarso inferior, pero ya lo considera más una fibrosis que un cartílago. Este sigue siendo un cartílago. ¿Ya? Conjuntiva, diferentes. La inervación, continuamos a cuidado bastante con la inervación porque cuando lesionamos este nervio se cae el párpado, se cae. Cuando lesionamos este nervio tenemos tendencia a producir esta lesión. Hay lesiones que son así, que es por este nervio, o lesiones que son así, que es por este nervio. Ya, la irrigación, como se dice, irrigación por todos lados, no puede tener también mejor irrigación. Vascular, ya. Entonces hablamos de la blefaroplastía superior. Algo muy interesante en la blefaroplastía superior. En la blefaroplastía superior tenemos que tomar algunos cálculos. A ver, acá está, ¿cómo se hace? No dice nada, evaluación quirúrgica, marcación. Esta es la parte de la marcación, es muy importante. Estos 10 milímetros generalmente coinciden, ustedes cuando cierran el ojo, vean a sus compañeros con un ojo cerrado, van a ver que se forma una línea por encima de la línea de las pestañas, que cuando la abrimos se desaparece, cuando cerramos aparece esa línea. Esa línea generalmente mide este tamaño, es ese tamaño. En la mayoría de personas es esta línea. ¿Ya? Entonces esta línea se marca fácilmente. Y esta línea también, en mayoría de personas, cuando nosotros abrimos y miramos hacia arriba, se forma un plieguecito acá arribita. Entonces, si marcamos ese plieguecito, generalmente coincide con esta línea. ¿Ya? Esa es una forma rápida de marcar si no tienes un centímetro. ¿Ya? Pero con un centímetro generalmente calculamos. De la línea inferior de la ceja, calculamos entre 10 a 12 milímetros. Pero acá, 10 a 12 milímetros en toda su extensión. Aquí, acá, aquí, acá. Pero cuando es para la marca inferior, es 10 milímetros en la parte central, 5 milímetros en la cantal interna y cantal externa. Cantal interna y cantal externa, 5 milímetros. ¿Ya? Eso es algo que tengo que tener en cuenta, por si acaso. Y generalmente ya esta línea se marca generalmente de acuerdo a la piel sobrante. ¿Ya? Es sencillo, se corta. Si hay mucha grasita, se perfora el septum y sacan la grasita. Si no hay mucha grasita, simplemente cortas y cierras. Es relativamente sencilla la técnica. Aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta grasita muy interesante, protrusión. La tosis de cejas, eso es muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Mírenme. Yo tengo mis hojas en su sitio.
¿correcto? Por lo tanto, mis párpados no se ven tan caídos, ¿correcto? No tengo tanta blefarocalacia. Pero ¿qué pasaría si mis cejas estarían caídas? Miren cómo cambian mis ojos. ¿Ven? ¿Cómo cambian? ¿Por qué? Porque hace que la piel sobre y caiga sobre mis ojos. ¿Cómo cambia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos pacientes que vienen con el problema, doctor, quiero que me hagan una blefaroplastia. Pero su problema no es que tengan mucha flacidez. Puede ser que tengan mucha flacidez, pero también tienen problemas que el párpado lo tiene caído. Y si tienen el párpado caído, ¿qué va a pasar? Y hacemos la blefaroplastia, que lo que vamos a hacer es acercar la ceja a las pestañas, pero sin conseguir mayor mejora en su apertura ocular. Entonces, hay que evaluar bien esa parte, la ceja. Si la ceja está caída, hay que levantarla primero antes de determinar la blefaroplastia. Por eso tenemos que hablar de todo esto. Bueno, esto es la blefarocalacia, es la laxitud de la piel, ¿no? La dermatocalacia es cuando la laxitud es muy severa, como esta paciente, que ya no puede, a pesar de que levanta las cejas así lo máximo, no puede levantar tanta piel, ¿no? ¿Ya? Y este es un tema muy interesante, es la hipertrofia orbicular. ¿Ya? Esta hipertrofia auricular es muy común en bastantes pacientes que piensan que tienen que ser operados de blefaroplastia, y lo que generalmente podemos colocar un poquito de botox acá, botox acá, y se aplana y me da este resultado sin haberse hecho ningún tipo de cirugía. ¿Ya? Por eso es importante una adecuada evaluación para determinar qué vamos a hacer, ¿no? Mira, si tenemos una ceja caída, esta ceja levantada, miren cómo esta ceja hace que su ojo se vea bien, pero esta ceja caída hace que su ojo se vea mal. ¿Cómo sabemos dónde tiene que localización? La localización de la ceja tiene que estar a nivel del borde orbitario superior. A ese nivel tiene que estar. Si está más abajo, ya la ceja está cayendo y significa que el párpado va a caer mal. ¿Ya? El párpado senil significa, ¿qué es lo que pasa con este párpado senil? Ha perdido la fuerza. Esta zona que hablamos de la fibrosis ha perdido fuerza y se ha hecho muy laxa. Entonces se empieza a caer y se forma un ectropio. La evaluación, el pinch. Este es el pinch, es muy importante. Para determinar si es que va a ser con corte o sin corte. O sea, va a ser transconjuntival o se va a ser transcutánea. Si nosotros hacemos este pinch y queda más de 2 segundos formándose la arruga, hay sobrante de piel. ¿Correcto? Si tocamos, inmediatamente se recupera, no hay sobrante cutáneo. Entonces, eso me dice, si no hay sobrante cutáneo, ¿qué tengo que hacer? La transconjuntival. Pero si hay sobrante cutáneo, ¿qué tengo que hacer? La transcutánea. O sea, con corte externo. ¿Ya? Vamos a ver, esa es la evaluación, ese es el tono palpebral. Principalmente, y esta evaluación se hace más en el párpado inferior que en el superior. Que en el superior. En el inferior, porque en el superior es cortar y cerrar. Es rapidísimo. Mucho más simple. Bueno, ya vimos la marcación, cómo lo cortan y cómo lo cosen. No pueden hacerlo con intradérmicos, con dérmicos, de cualquier manera que puedan. La inferior sí es un poco más dificultosa que sacar la grasa. Antes hacíamos este corte. ¿Ven cómo hacen? Como una media luna. Actualmente ya se hace en forma más que le denominamos en polígono o un rombo, ¿no? Romboide. Delgadito acá, acá ancho. Antiguamente que era, todo era acá ancho. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Y cuando sacamos esto, en vez de cerrarlo, primero verificamos si es necesario sacar la grasa o no. ¿Ya? De acuerdo a la cantidad que tenga. Esa es la transcutánea. Y la transconjuntival, como les dije, hacen esto y ven esta partecita y cortan ahí. Generalmente la transconjuntival no le pongo puntos. Luego 1 o 2 cortecitos pequeños de menos de 1 centímetro, de medio centímetro, y a través de eso saco la grasita y no hago puntos. Por lo general. Ya los cuidados postoperatorios, esta es la parte más difícil porque hay pacientes que me hacen cada cosa. He tenido pacientes que me han venido y me dicen, doctor, no sé qué ha pasado, pero después de 2 semanas se me ha abierto la herida. Después de 2 semanas, ¿cómo se puede abrir? Y dice, y ya te voy a contar la historia. Sí, que no, solo salí con mis amigas a hacer unas cositas y esto, todo, volví, me cuenta todo superior a toda la historia, todo lo que he hecho. Y después no sé cómo me he dormido. ¿Qué habrá hecho? No sé. Se habrá dormido así, se habrá dormido así, pero me aparecen con sus líneas abiertas. Entonces, lo peor de todo es que me llaman de otras ciudades. Doctor, ¿y qué puedo hacer? Tienes que venir acá para resolverlo. Ay, doctor, ¿no va a tener otro médico por acá? Ah, sí, el que quieras, pero te va a cobrar, ¿eh?
Ay, doctor, pero ¿no lo puede asumir usted? No, porque es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? El maquillaje hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? Forma como lo cierran, mira, acá he puesto puntos simples, yo hago puntos surjet, hay otros que ponen puntos intradérmicos, ¿no? ¿Y cuál es el mejor punto que tienen que usar? Con el que les sale mejor, o con el que tiene mejor acabado. ¿Ya? En el tiempo ustedes mientras suturen vayan haciendo, van a decir, no, yo prefiero puntos simples. No, a mí me gusta el punto surjet. No, a mi hijo le gusta el punto intradérmico. Cada uno le gusta su forma porque siente que así le queda mejor. ¿Correcto? La complicación es el más terrible, es esta hiperpigmentación de los párpados. Cuando se forma un pequeño hematoma se hiperpigmenta. Y entonces en ese caso, ¿qué tenemos que usar? Yo utilizo bastante, o indico bastante el Tranaxix o ácido tranexánico. Porque ¿qué es lo que hace el ácido tranexánico? Inhibe la producción de melanina a través del melanocito. Entonces, impide que se pigmente más. ¿Ya? Porque hay pigmentación por inflamación. Entonces, si yo corto esa pigmentación por inflamación rápidamente con el ácido tranexánico, ya no se pigmenta mucho. Pero si ya permito que sea pigmentado, cuando lo utilizo ya tardíamente, ya no obtengo mucho resultado. Por eso el ácido tranexánico lo utilizo como un preventivo para hiperpigmentación cuando seca algunas zonas. Y se ve feo, parecen pandas. Doctor, ¿cuándo se va a despintar esto? Pucha, que uso diferentes medicamentos, nada. Pero cuando yo uso el ácido tranexánico, me ha ayudado bastante que no se pigmente. Pero a evitar que no se pigmente, no despigmentar, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Y la pigmentación por inflamación es bien difícil de tratar. Muy difícil de tratar con la pigmentación por inflamación. Bueno, el hematoma, que es un desastre porque el ojo se le pone como una pelota. Y tenemos que entrar, abrir y empezar a revisar por dónde sangró, qué pasó, qué sucedió. Por eso este tipo de cirugía, cuando ya estamos todo abierto, tenemos que ser hemostáticamente muy prolijos. Así vemos un glóbulo rojo a mi nombre, hay que quemarlo, no hay que darle pie a que me haga algún problema, ¿no? ¿Qué es el enoftalmus? El enoftalmus es cuando el ojo se hunde. Y eso es porque han producido algún tipo de daño. ¿Ya? O el ojo cadavérico, ¿no? Cuando sacan demasiada grasa acá, el ojo se ve cadavérico y parece que el ojo se está hundiendo. ¿Ya? Por eso el retiro de la grasa hay que ser muy moderado. En el ectropio, ¿qué es el ectropio? Es cuando, por ejemplo, hacemos la blefaroplastia y decimos, no, vamos a sacar más piel para que quede más tenso. Y eso es un concepto muy equivocado. ¿Qué es lo que sucede? El párpado tiene una cierta resistencia, pero toda esta piel también se fija al malar, al hueso. ¿Quién gana si yo jalo? ¿El malar o el párpado? El malar, porque es hueso. Entonces, si yo saco demasiado piel porque digo, no, así va a quedar más tensadito, no va a quedar más tensadito, sino va a ser esto. Y este es el ectropio, ¿no? La eversión del párpado o la línea del párpado hacia afuera. El intropio es todo lo contrario, ¿no? ¿Ya? Tenemos la hiper o hipocorrección. Yo prefiero hacer una hipocorrección que una hipercorrección. Porque si hago una hipercorrección, ¿qué va a suceder? Una hipocorrección, ya no puedo hacer nada. Y la única forma de corregirlo es poner injerto de piel. En otras palabras, la fregué. Si hago una hipocorrección, ¿qué va a pasar? Le hago su retoque y listo, solucionó el problema. Entonces, sean cautos. En cirugía plástica hablamos bastante del que hace mientras menos más. O sea, mientras menos recorte, mientras menos daño hagas, tienes más posibilidades de corregirlo y mejorarlo. Pero cuando haces mucho, ahí ya te fregaste porque ya como corriges algo que le falta, tienes que poner. Entonces tienen que ser injertos, colgajos y cosas mucho más complejas. ¿Sí? ¿Qué es el oftalmus? Cuando uno puede cerrar completamente el ojo, así está. Eso por hipercorrección porque han sacado demasiada piel acá. Entonces, cierra el ojo así, se le queda así abierto. Ese es el oftalmus. ¿Ya? Y es terrible, porque la única forma de corregirlo es
O infiltras con mucha fe y tres Ave Marías de los Padres Nuestros, que con la inflamación baja la inflamación y logras cerrarse. Pero si no, tenemos que hacer injerto de piel para cerrarlo. Y el injerto de piel ya te deja una huella, lo cual ya es terrible. Sea como sea, por ambos lados ya perdiste. ¿Ya? La tosis palpebral es porque, bueno, lastimosamente, ¿qué puede suceder? En tu disección un poquito amplia has dañado el nervio. Y se te cae el ojo, ¿no? Estás así. Esa es la tosis palpebral, ¿no? Bolsas residuales, que es fácil sacarlo con un poquito de quemadores grasos, inyecto y se saca, no hay mucho problema. La equimosis, la epífora, ¿ya? O lesión de la córnea, que ese sí es un desastre. Listo. Bichectomía. En bichectomía, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Ya? En bichectomía tenemos que tener en cuenta que la bichectomía no se está en la zona del cachete, sino tiene una zona temporal, una zona pterigoidea y una zona auricular o retroauricular, que son varios segmentos. La que más sacamos es la zona de la mejilla, pero es una bolsa que viene en todo este sentido. ¿Correcto? Ya tiene varias zonas. ¿Ya? Generalmente, esta es la que sacamos. Esta no la tocamos, ni esta de atrás, acá. Solo sacamos esta. Y si se dan cuenta, ven el músculo cigomático mayor, cigomático menor, y justo debajo del cigomático se encuentra esto. ¿Ya? Ahora, mucho hablaban de qué es lo que pasa, y esto es lo que pasa. Y esta es una imagen muy clara. Lógicamente, esto es un rostro bastante femenino, bonito, ¿sí o no? Pero no quiere estos voces. Se hace bichectomía, perfecto. Bajó esto, bajó lo que está debajo del malar, ¿correcto? Pero no baja esto. Acá está mal el dibujo porque ha hecho que se ha bajado esto no baja. Esta parte no baja. Lo que baja es esto. Pero, si ustedes ven bien, esta es una cara muy femenina y esta es una cara de travesti. Con todo respeto. Pero realmente ya se ve una cara de travesti. Ya no es un rostro adecuado. ¿Qué es lo que sucede? Hay que indicar bien la bichectomía. No es que a todos le vamos a hacer bichectomía, porque lo que hace la bichectomía principalmente te adelgaza esto, para adelgazarte esto, no esto. Esto. Hace que tus pómulos sean más resaltados. Entonces, si tenemos un paciente que tiene sus pómulos ya resaltados y quiere hacerse una bichectomía, vamos a crear un esqueleto. ¿Ya? Unos grandes pómulos y sin nada de esto. ¿Me entienden? Entonces, hay que evaluar bien, porque vienen pacientes y dicen, doctor, vengo a que me haga mi bichectomía, la verdad, no te conviene. Pero doctor, quiero, no te conviene. Pero doctor, no te conviene, no te va a quedar bien. Entonces, hay que saber decirle no al paciente. De las cosas más difíciles que van a tener ustedes en cualquier rama es decirle no al paciente. Si son pediatras, decirle a la mamá, no necesita antibióticos. Pero doctor, lleva todos los días con fiebre, mi hijo se va a poner mal, le van a dar hemorragia, le va a dar esto, me ha dicho ahora, mi vecina le ha dicho que tienen antibióticos, tú tienes que ser no antibióticos. Y cuando sale el paciente, ¿qué va a decir? Qué pésimo pediatra este que no me ha dado antibióticos. ¿No? Lastimosamente, el decirle no al paciente es muy difícil. Porque muchas veces me vienen al consultorio pacientes ya decididos a operarse de algo que han decidido ellos, y ni siquiera han consultado conmigo. Y yo les tengo que decir, no, esto no lo vamos a hacer. Te va a quedar mal, te va a quedar feo. Si a pesar de las advertencias dice, quiero hacérmelo, bueno, te lo hago, pero con que esta advertencia. Y todo escrito en historia. Nunca se olvide, todo siempre tiene que estar bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la bichectomía? Disminuye la grasa o el bulto que está por debajo del malar. No te baja los cachetes, por si acaso, no baja esto, baja esto. ¿Sí? Muy importante. Y como efecto secundario, hace más prominentes los pómulos. Mucho cuidado al decidir, al hacerse una bichectomía. ¿Correcto? Bueno, razones, factores, reducción, afinamiento del rostro, todo eso. Bueno, una nariz muy bonita, me gusta bastante. ¿Ya? Pero bueno, la bichectomía, ¿dónde se hace? Se tienen dos puntos que se reparan. Uno, reparamos primero el conducto de esteno, que siempre se ve en la válvula, ¿no? Por donde sale esto que está a la altura del inicio del segundo molar a 1 centímetro por arriba.
aquí mismo, ¿no? Después calculamos 1 centímetro para atrás. Nos vamos 1 centímetro atrás. No estamos cerca, 1 centímetro atrás. Y trazamos una línea vertical de 1 centímetro también. Entonces ahí es donde está la grasita de Bichat. Pero una forma, como dijo también su compañero, cómo podemos detectarlo, es que apretamos acá, aquí. ¿Ven dónde apretamos? Acá. ¿Estoy apretando acá? No. Acá termina mi malar, mi hueso, bajo, acá está. Y acá sentimos como una angulación, que es justo la angulación que da la rama vertical del hueso de la mandíbula. Y justo se forma el ángulo. ¿Sienten? Ahí, aprietan ahí y sienten cómo adentro se forma. Están abultando ahí. Entonces ahí es donde hacemos el cortecito de máximo 1 centímetro. No jales así, no jales así. Simplemente aprieta. Aprieta y se siente. Y tocan con su lengua y sienten cómo se abulta, ¿no? Entonces así hacemos el corte. ¿Cómo diferenciamos que si es la glándula de Bichat o no es si es el hueso de Bichat o no es la grasa de Bichat? ¿Cómo la diferenciamos? Cuando nosotros logramos entrar a la grasa de Bichat y abrimos el huequito, la grasita se sale solita, como que se explota, sale solita. Y la cogen con la pinza y solita va saliendo. Solita va saliendo, no hay mucho problema. Pero cuando no es la grasa de Bichat lo que han cogido, lo que han detectado, no va a salir solita. Entonces no se desesperen en tratar de sacar esa sí la Bichat, no. Y segundo, la grasa de Bichat sale como si fuera un lipoma. Bien parejo. No sale como grumitos de grasa no, sale como un lipoma. Entonces, hay que entender eso. ¿Por qué? Porque si no, lastimosamente, ¿qué va a pasar? Van a hacer lesiones, van a hacer daños y van a tener las complicaciones que pueden tener. Entonces, acuérdense, uno, donde apretamos, debajo de la mejilla, en el ángulo, apretamos y detectamos. Tenemos que identificar bien el conducto de esteno, irnos 1 centímetro hacia atrás, y cuando apretamos acá, identificamos dónde está la grasita y hacemos el cortecito ahí, previa anestesia, lógicamente, ¿no? ¿Cómo tiene que salir la grasa? No tiene que salir por grumitos, sino tiene que salir como un pequeño lipoma. Eso es muy importante. Y en la mayoría de veces, cuando sale esa grasita, aún así soltemos todo, la grasita quedó fuera. Entonces, eso me indica que si estás en el Bichat, entonces ya va jalando, hasta lograr sacar lo que necesites sacar. ¿Ya? ¿Correcto? Complicaciones, la típica, hematomas, abscesos, parestesias, traumatismus temporal, pero lo más que secuelas es una super complicación, parálisis facial. Eso significa que nunca han encontrado el Bichat y se han metido por todos lados y han destruido todo. 2. La lesión del conducto parótido, conducto de esteno, también que es un gran problemota. Y tercero, la asimetría facial, porque sacaste más de un lado que del otro. Y eso sí he visto bastante, porque le hacen la bichectomía de un lado, le salió bien, el otro lado no encontró el Bichat y lo dejaron ahí. Y le sacaron un poquito de grasita de cualquier otro lado. Entonces está bien el paciente. Doctor, está bien, pero esto está un poquito hinchado, ¿no? No está hinchado, no está sacando nada de ahí. ¿El problema cuál es? El querer hacer una bichectomía secundaria, no. Ahí digo, no hago una bichectomía secundaria. ¿Por qué es lo que pasa? Porque el Bichat generalmente tiene unas adherencias muy suaves, muy laxas, por eso sale fácilmente. Pero si ha sido tocada la zona, ¿qué va a haber? Fibrosis. Por lo tanto, si puedo encontrar el Bichat, pero ya está todo fibrosado, está pegado por todos lados, no va a salir en forma espontánea. Entonces, puedo producir mucho mayor daño. Entonces, por eso, cuando veo a un paciente que le quisieron hacer el Bichat, en un lado le hicieron bien y en el otro lado no le hicieron bien, no te lo voy a hacer. Te puedo poner quemadores grasos que me van a hacer el efecto Bichat. O bichectomía. Quemadores grasos sí me hacen un buen efecto que bichectomía, pero no hago la bichectomía. ¿Ya? Por eso digo, bichectomía secundaria, no. Ya los cuidados postoperatorios, ya saben. Principalmente no hacer esfuerzos. Segundo, compresión. Muchos sitios, especialmente odontólogos, no le ponen nada, le hacen la bichectomía y lo mandan a su casa. El 50% se les hincha, se les forma seroma, terribles, pero el otro 50% no pasa nada. Pero ese 50% viene y se quejan y se molestan.
lo que yo siempre hago es compresión. Una mentonera y con 2 bollitos de gases acá. Porque al sacar el bichar deja un espacio muerto. Y ese espacio muerto se puede llegar a secreción, o si saca un poquito, se hace un hematoma, o peor, se infecta. Y se le forma esta cara, ¿no? Esta cara totalmente inflamada. Esto sí es infección. Si se dan cuenta bien cómo está esto, rojo, ya está rojo hinchadito, ya está infectado. Y acá está empezando a salir pus por aquí. No es mortal, pero sí es un desastre. Listo. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? No. Comienza la exposición. Tienen 1 hora. Ya, comienza.